Muy buenas noches. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube en este 2026 y también a las personas que esta noche de miércoles, último miércoles de enero, cerrando el mes de enero, están aquí esta noche en ese tiempo de oración y en ese tiempo corto de palabra. Los que han venido saben que hemos estado estudiando con este título, ¿cierto? Una iglesia que ora, entonces estamos estudiando un poquitico acerca de la oración porque entendemos que el cristiano es una persona que ora, ¿sí? Aunque a veces el cristiano no ora como debería. Y entonces necesitamos volver a la palabra, mirar en la palabra y volver a conectarnos con la oración. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces hemos visto varias escrituras, vimos en Santiago, ¿no? ¿Recuerdan? Santiago 5:16, ¿se lo aprendieron? ¿Qué dice? Orad unos por otros. ¿Y qué más? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis perdonados. Y termina con la frase: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, sabemos que no es que la oración misma sea muy poderosa, sino que el poder está en el Dios al que oramos, o con el que tenemos comunión, que es el creador de todas las cosas, que es el todopoderoso. Por eso la oración eficaz del justo puede mucho, porque vamos al todopoderoso. Ok, listo. Entonces vamos a ir un poquitico a Efesios 6. Cuando empezamos este tiempo de oración, ya hace tiempo, ¿cierto? Hace 3 años, 4 tal vez. No recuerdo cuántos tiempos hace que empezamos miércoles en oración. Pero fuimos mucho a Efesios 6. Y en Efesios 6, del versículo 10 en adelante, hay un pasaje que conocemos como la armadura de Dios. Y el versículo 10, si mal no estoy, comienza diciendo: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que habla de fortalecernos. Y el contexto realmente de la armadura de Dios tiene todo que ver con la oración. Podríamos decir literalmente que sin oración no hay armadura de Dios. Porque realmente nosotros tomamos la armadura de Dios es cuando oramos. Siempre que oremos, estamos tomando esa armadura de Dios que nos habla de identidad, que nos habla de protección, que nos habla de seguridad, lo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces ella abre diciendo: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿No le parece eso un poquitico a Santiago 5:16? La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces nos fortalezcamos en el poder de Dios. Es entender que no es en nuestras fuerzas. Y precisamente cuando nosotros oramos, lo que estamos reconociendo es: hombre, yo separado de Dios no puedo hacer nada. Realmente cuando oramos, lo que estamos reconociendo es: yo necesito más del Señor. Y siempre hay motivos por los cuales orar. Hay peticiones, hay rogativas, hay acciones de gracias, hay diferentes tipos de oración que podemos hacer. Ok, vamos a ir aquí al verso 17, no vamos a ir hasta al 10, sino un poquitico más adelante. Y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí dice que debemos tomar dos cosas. Número uno, el yelmo de la salvación es como un casco y básicamente está hablando de pensar en lo que somos como hijos de Dios, que somos salvos, ¿cierto? Tomar, pero dice que tomar es una acción. ¿Qué tomamos? Dos cosas: el yelmo de la salvación, pensamos como salvos, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, está dando una oración eficaz cuando oramos. Dice, luego el verso 18 arranca diciendo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿cómo tomamos el yelmo de la salvación? ¿Cómo tomamos la coraza de justicia? ¿Cómo tomamos el cinto de la verdad? ¿Cómo tomamos el calzado del apresto del evangelio, de la paz? ¿Cómo lo tomamos? Orando. Y por eso subrayé la palabra orando. ¿Orando cuándo? En todo tiempo. ¿Y qué? ¿Y qué más? Con toda oración y súplica del Espíritu y velando en ello. Habla de constancia, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que aunque ya somos salvos, gloria a Dios por eso, ¿cierto? Pero todavía necesitamos orar. Cuando usted lee Juan 17, Jesús antes de ir al Padre oró por los discípulos que quedaban en la tierra, pero también oró por nosotros, por los que damos de creer. Y oró al Padre y dijo: no te pido que los quites del mundo, los saques del mundo, te pido que los libres del maligno.
Entonces todavía es necesario orar, aunque ya somos hijos de Dios, porque aquí hay maldad. Y por eso Pablo dice, oren por nosotros para que seamos librados de hombres malvados que no es de toda la fe. Así que por eso necesitamos orar, porque aquí hay un gobierno establecido que es del Dios de este mundo, lo dijimos la vez pasada, que es el enemigo, ¿cierto? Y mire, Pablo dice que oren también por él, dice, y por mí. Pablo pide oración por él. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, ¿cómo? Con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, estaba preso, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, aquí el texto es muy claro, dice que hay una cosa indispensable por la que los cristianos deberíamos orar y es por denuedo. ¿Y qué es denuedo? Denuedo es coraje, es valentía, es sin nudos, es fluido. Realmente denuedo es orar bajo la unción o la inspiración del Espíritu Santo. Es estar unidos a Él. Por eso oramos. Cuando nosotros oramos, dice Romanos 8 que nosotros oramos y que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que Él se une a nuestra oración. Pero el Espíritu Santo no se puede unir a nuestra oración si no oramos. Entonces, para que el Espíritu Santo interceda, necesitamos nosotros orar, porque Él es nuestro ayudador y Él lo que hace es que se une a nuestra oración. Cuando rendimos nuestro ser al Espíritu, es decir, cuando oramos en el Espíritu. ¿Listo? Vamos a ir a Hechos 4. ¿Se acuerdan que ya vimos Hechos 1 relacionado con la oración? Vimos Hechos 2, vimos Hechos 3 y vamos a ir a Hechos 4. Y estamos viendo la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, cómo empezó la iglesia. Y se acuerdan que hicimos un paralelo y decimos que siempre, generalmente, Dios hace cosas que repite. Entonces, que así como la iglesia empezó y era una iglesia fuerte en oración, así creemos que es la iglesia de los últimos tiempos. La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. O sea, es una iglesia gloriosa. No viene por una iglesia arrinconada. No, viene por una iglesia gloriosa. Entonces, ellos estaban predicando, y ahí está hablando específicamente de dos personajes. ¿Se acuerdan que en Hechos 3 vimos que Pedro y Juan sanaron a un cojo en una puerta, en un pórtico, en una puerta del templo que llama La Hermosa? ¿Sí? Y que se amontonó toda la gente, lo vimos la vez pasada, el miércoles pasado, y que él comenzó a predicarles. Ahora Hechos 4 en la narración de Lucas nos dice que entonces fueron apresados y que los metieron en la cárcel. ¿Por qué? Acusándolos porque predicaban en el nombre de Jesús y porque han sanado a ese hombre. ¿Y con qué autoridad lo hicieron? Básicamente lo que está diciendo. Entonces vamos a ir y voy a pedir el favor que me acompañe en la lectura. Vamos a leerlo todo, vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leer desde el verso 1, dice. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y todos los religiosos vinieron. Cuando ellos estaban hablando al pueblo, no estaban hablando de política ni de filosofía, se estaban hablando de Jesús. O sea, estaban predicando. Y dice, resentidos porque enseñaban al pueblo. Entonces, estaban ellos como resentidos. La religión siempre se resiente cuando se habla de Jesús. Y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, cuando se predica el evangelio, no todo el mundo se pone feliz. La religión, por lo general, se pone resentida. Y les echaron mano. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. O sea, los capturaron de noche. Los metieron en la cárcel porque habían cometido, según la religión, un delito. Anunciar la resurrección de los muertos en el nombre de Jesús. Y ahora los van a interrogar preguntándoles por qué sanaban y con qué autoridad lo hacían. Versículo 3, ¿está conmigo? B4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de varones era como de 5,000. Recuerden que en Hechos 1, ¿cuántos era la iglesia que comenzó en Hechos 1 y 2? ¿Cuántos eran? 120 personas. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, en Hechos 2, pasaron de 120 a 3,120. Ya iban en 3,120. Y aquí no estaban contando las mujeres, ni los niños. Y aquí ya la iglesia iba en ¿cuántos? Como en 5,000, una aproximación, como en 5,000. ¿Había crecido? Había crecido, ¿cierto? Había crecido mucho.
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, comenzaron a interrogarles, les hacen esta pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros eso? ¿Qué era eso? Sanar a un enfermo que era paralítico y tenía 40 años. Pero ¿con qué autoridad ustedes andan sanando a la gente? ¿No sería mejor que la dejaran enferma? ¿Sí? A algunos no les gusta que la gente sea sanada. O por lo menos no les gusta que lo sea en el nombre de Jesús. ¿Listo? Mire la respuesta de Pedro. Entonces Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahorita se despacha Pedro. A veces nosotros creemos que la gente va a creer cuando le decimos: reciba a Jesús. Sí, por favor, reciba a Jesús. Ay, acepte a Jesús. Y mire que muchas veces la gente no cree con que decirle reciba a Jesús y acepte a Jesús. A la gente hay que predicarle el evangelio. La Biblia no enseña, cuando empezó la iglesia primitiva, en ninguna parte enseña que dijeron reciba a Jesús, reciba a Jesús. Que a veces nosotros nos basamos en Juan 1:12, que a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, la potestad es hecho de Dios. Pero no dice que nosotros vamos a ir a predicar diciendo reciba a Jesús, reciba a Jesús. Dice que lo que ellos predicaban era la resurrección en el nombre de Jesús. Predicaban lo que Jesús hizo. Y cuando predicaban, entonces la gente creía, unos creían y otros se iban en contra de ellos. Siempre va a haber esa misma reacción. Sigue diciendo, entonces lo que vemos aquí es que una iglesia que ora es llena del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro estaba lleno del Espíritu Santo? Porque oraba. Ahora, para nosotros los creyentes hay una premisa, y la premisa está en Romanos 8:14, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos hijos de Dios. O sea que nosotros deberíamos ser guiados por el Espíritu de Dios, pero normalmente nosotros somos guiados por aquello de lo que nosotros nos llenamos. Entonces, si nos llenamos de basura, somos guiados por la basura. ¿Sí me explico? De lo que nos llenemos, nuestra mente, eso es lo que nos guía. Entonces, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Orando, leyendo, estudiando y meditando en la palabra de Dios. Es que somos llenos del Espíritu Santo. Entonces dice el verso 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Mire la interrogatorio, ¿por qué era? Porque predicaban y enseñaban en el nombre de Jesús. ¿Y con qué autoridad habían sanado a ese hombre? Era porque habían sanado a un hombre en el nombre de Jesús. Mira la respuesta de Pedro. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está aquí en su presencia sano. ¿Les gustaban los religiosos de Jesús? No, de hecho lo habían matado. Sin embargo, los primeros creyentes seguían predicando en el nombre de Jesús. Y su predicación no era muy agradable. Les recordaban que ellos habían sido partícipes de ese crimen. Eso se llama denuedo, valentía, valor, coraje para predicar. Entonces uno piensa que a veces para que la gente nazca de nuevo, tiene que la predica ser linda, suavecita, no tocar nada que ofenda a alguien. No, hay que predicar el evangelio como está escrito ya. ¿Sí? Gracias por su entusiasmo, diga. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, una iglesia que ora da testimonio de Jesucristo. Realmente nosotros somos cristianos. Y aunque nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, debemos predicar todo el consejo de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Siempre que predicamos, el mensaje debe hablar de Jesucristo. Porque el centro de la palabra es Jesús. Todo lo que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento era Jesús. Y en el Nuevo Testamento Jesús se manifiesta. Y los evangelistas escriben de la obra de Cristo.
siempre se está anunciando a Jesús. Sigue diciendo, verso 11. ¿Me ayudas a leer? Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Recuerdan cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? No, unos dicen que eres Elías, otros dicen que tal vez eres alguno de los profetas. Y Pedro tuvo la revelación y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por lo tanto, tú eres Pedro y sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré la iglesia. Algunos han leído mal el contexto, dicen que Pedro es la piedra sobre la cual fue edificada la iglesia. Pero Pedro mismo dice que la piedra es Jesús. ¿Sí? Entonces la piedra, el fundamento de la fe es Jesús. Jesús es la roca inconmovible de nuestra salvación. Y él le dice, y les dice a los religiosos, Jesús es la piedra reprobada por vosotros. O sea, ustedes lo desecharon. ¿Cierto? Que deberían ser los que deberían haber edificado. Y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Amén. Jesús es la cabeza de la iglesia. Sigue diciendo el texto. Y miren la afirmación que hay. Y en ningún otro hay salvación. O sea, puede practicar la religión más linda de la tierra, más hermosa de la tierra, invocar el nombre que quiera, pero en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces predicamos salvación en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Todo está en Jesús y fuera de él no hay nada. Porque él es el creador de absolutamente todas las cosas. Fuera de él no hay absolutamente nada. Entonces una iglesia que ora predica salvación en el nombre de Jesús. Predica salvación en el nombre de Jesús. Entonces la gente que no ha aceptado el evangelio, que no ha nacido de nuevo, la gente está confiando en religiones, en filosofías. El mismo pueblo de Israel, de donde viene Jesús, confiaba en su propia religión, en sus obras, en la ley de Moisés. Pero llegó el tiempo de Jesús y era necesario que ellos reconocieran que en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque el único autor de la salvación se llama Jesucristo. Amén. Mire que allá en Efesios 6 estamos viendo que la iglesia oró por denuedo. Y aquí lo que estamos viendo es que cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, lo que tenía era denuedo. Dice, entonces viendo, ¿cierto?, los religiosos, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Nótese que aquí ya Jesús no estaba. Pero ellos estuvieron con Jesús cuando estuvo vivo en la tierra, en su ministerio, pero estuvieron con Jesús cuando Jesús resucitó y estuvo con ellos 40 días, pero estuvieron con Jesús después que Jesús ascendió. Entonces, la oración es la única que hace la diferencia cuando estamos con Jesús. Cuando buscamos su presencia. Cuando estamos en su presencia. Entonces, una iglesia que ora, ¿qué muestra? ¿Qué muestra? A Jesús donde quiera que vaya. Muestra a Jesús donde quiera que vaya. Que es que hay gente que no le gusta que muestren a Jesús. No podemos hacer nada. Seguimos mostrándolo igual. Que hay gente que sí le gusta, gloria a Dios. Pero hay gente que no le gusta, gloria a Dios. Seguimos anunciando a Jesús, sea que a la gente le guste, o sea que a la gente no le guste, porque no vinimos para agradar a la gente, sino para rescatarla. Y la única forma de rescatarla es anunciando a Jesús. Porque es el único camino al Padre. Amén. El único Salvador. Vamos a leer del 14 en adelante, dice. Mire, ahora póngale cuidado que ya está
está el hecho, la interrogación, ellos están detenidos, está el denuedo que ellos tenían y ahora está la señal manifiesta. El que había sido sano estaba ahí en medio de ellos. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, estaba la evidencia ahí. Recuerde que los judíos pedían señales. ¿Sí recuerda que los judíos siempre han pedido señales? Y miren lo que dice aquí. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Entonces sacaron a Pedro y a Juan del concilio y hablaban entre sí diciendo, se pregunta, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos y notoria a nosotros los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Pero hay una señal y como ellos que gustaban, señales y estaba la señal visible. El paralítico ya no era paralítico, ya no era mendigo, ahora era alguien cristiano que alababa al Señor, que llevaba a la iglesia a alabar al Señor. Versículo 17. Sin embargo, o sea, dijeron, realmente no tenemos ninguna razón para hacerlo. ¿Qué había detrás de ellos? El mismo diablo. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Jesús. En ese nombre, ¿no? Y ya lo nombraron, en ese nombre. Ahora, lo único que podemos hacer es, como no tenemos razón, no nos podemos dejar detenidos, estamos violando la ley, lo único que podemos hacer es amenacémonos para que de aquí en adelante no prediquen. Eso sucedió en el primer siglo. A nosotros, gracias a Dios, no nos amenaza para que no prediquemos. Sin embargo, nos falta predicar más. Pero ¿sabe por qué nos falta predicar más? Porque nos falta orar más eficazmente. Que seguramente cuando estamos con Él, no podemos dejar de hablar de Él. ¿Amén? Sí, es una realidad. Sigamos a ver si el tiempo nos ayuda y logramos. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron o los amenazaron, ¿cierto? Que en ninguna manera los intimidaron, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Lo vamos a soltar con una sola condición. De ninguna manera ustedes pueden hablar a nadie en el nombre de Jesús. Porque nosotros tenemos la exclusividad. Nosotros tenemos la religión. Y la gente tiene que seguirnos es a nosotros. ¿Cuántos saben que la gente no tiene que seguirnos a nosotros? Tiene que seguir a Jesús. ¿Sí? Ahora, si predicamos a Jesús, indudablemente también caminará con nosotros. Sigue diciendo, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, mira la respuesta, juzguen ustedes delante de Dios, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer antes a ustedes que a Dios. ¿Qué le estaban diciendo? Pues aquí, al otro que nos ordenó predicar el nombre de Jesús fue Dios. Y hasta donde nosotros sabemos, tiene más autoridad Dios que ustedes. Entonces juzguen ustedes a quién deberíamos obedecer, a Dios o a ustedes. Y mira lo que les dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Jesús, cuando estuvo en la tierra, habló de resurrección y Jesús resucitó y Jesús mostró la resurrección. ¿Recuerdan cuando Jesús va a la tumba de Lázaro? Y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando se levantó de la tumba, le dijo, no teman, yo soy. Y cuando se le presentó a Juan el libro de Apocalipsis, dice que Juan cayó como muerto a sus pies. Él dijo, no teman, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que vive aunque estuvo muerto. El que tiene la autoridad, las llaves de la muerte y del Hades, tiene la autoridad. Entonces nosotros estamos con el que tiene la autoridad. No tengamos temor. 2026 se está yendo. Ya estamos terminando el mes de febrero. De enero, perdón, y vamos a entrar al mes de febrero. Y es la única oportunidad que tenemos el 2026 de predicar. Siempre necesitamos llevar el nombre de Jesús donde quiera que vayamos. Necesitamos regalar una Biblia a una persona que la necesita, al que está en el trabajo, a gente que está viviendo sin Jesús, en tinieblas,
Aquel que está paralítico, tal vez no físicamente, espiritualmente, ¿cierto? Necesitamos predicar. Entonces, una iglesia que ahora entiende dos cosas: autoridad y prioridades. Nuestra máxima autoridad se llama Jesús. Y la prioridad que tenemos mientras vivamos en esta tierra es hablar de Jesús, es predicar en el nombre de Jesús. Si predicamos en el nombre de Jesús, llevamos salvación a las personas. Si simplemente hablamos una historia, no pasa nada. Necesitamos predicar en el nombre de Jesús. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. El pueblo estaba alabando al Señor. Entonces, cuando se predica el Evangelio, más y más personas van a alabar al Señor, más y más personas van a seguir al Señor, más y más personas van a tener gozo. Ya que el hombre a quien habían hecho este milagro, el que había sido sanado, ¿cierto? El milagro de sanidad, ¿cuántos años tenía? Tenía más de 40 años y siempre había sido paralítico. Ahora, una persona, mientras no tenga a Jesús, será un paralítico. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente. Y la única manera de quitar la parálisis es predicar a Jesús. Dice la palabra de Dios que al que el Hijo liberare es libre en verdad. El único que nos puede hacer libres de toda parálisis es el Señor. Y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Volvieron después de la prisión y contaron. Y ellos, habiendo oído, mira, entonces aquí comenzaron a orar. Alzaron unánimes la voz a Dios. Eso es orar. Alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, soberano Señor, ¿quieres leer la oración conmigo? Tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste o te preguntaste por qué se amotinan las gentes y los hombres piensan cosas vanas. O sea, todo lo que la religión estaba pensando era vano. Banalidades. Cualquier religión que se practique sin Cristo es vana. O sea, no lleva fruto para la vida eterna. Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Los que nunca podían unirse se unieron. La maldad hace que se unan los peores enemigos para ir en contra de la voluntad de Dios. Y para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, ¿qué les concede? Que con todo de nuevo hable la palabra de Dios. Un motivo por el cual nosotros debemos orar es por de nuevo. Que donde usted se pare a predicar el Evangelio, usted tenga de nuevo. Yo recuerdo un día que me paré a predicar en un bus y un testigo de Jehová, cuando me senté, me dijo, ¿cómo hacen ustedes para poderse preparar a predicar delante de un poco de gente que no conoce, no les da miedo, no se sienten inseguros? Le dije, el Espíritu Santo. Y que nos da ese poder, ese valor, ese coraje, ese de nuevo para predicar el Evangelio. Siempre que hayamos estado con Él, no podemos callar. No podemos callar. Sigue diciendo el texto. Entonces, una iglesia que ora, pide de nuevo y recibe. ¿Qué necesitamos pedir ese tiempo? De nuevo. Pedir de nuevo y recibir de nuevo. Mire lo que le sigue pidiendo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. A veces nosotros oramos para que ocurran milagros, pero para que ocurran milagros necesitamos predicar a Cristo. Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, entonces el Espíritu Santo, como la mano de Dios, va a ser extendida y esas señales van a seguir la palabra, confirmar la palabra, porque el Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo. Simplemente es predicar el Evangelio de Jesucristo y van a ocurrir sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de Jesús, que es nombre sobre
todo nombre que se nombra. 31, aquí termina. Mire, y cuando hubieron orado, ¿cuándo sucedió? Después que oraron. El lugar donde estaban congregados tembló. Aquí me dice que es una iglesia que ora, estaban congregados para orar. Se habían congregado con un propósito específico, orar. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. ¿Y qué pasó? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Cuándo hay de nuevo? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no hay de nuevo. De nuevo solamente es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos con él, cuando hablamos con el Espíritu Santo, cuando estoy leyendo Apocalipsis y con eso termino. Cuando el Espíritu Santo viene, es el Espíritu de Cristo, y él viene y testifica de Cristo. Y cuando Juan, en la visión, en Apocalipsis, ve a Jesús, dice que él tuvo una visión y él vio a alguien semejante al Hijo del Hombre, que no lo podía describir desde su rostro como el sol. Bueno, da una descripción ahí que era como indescriptible, pero dice que a la diestra de él había 7 candeleros, ¿cierto? Y 7 ángeles. Y luego le revela la visión, dice, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y los 7 ángeles son los pastores de las iglesias. La palabra ángel es mensajero, como pastor. Entonces le dice, Jesús tiene en su derecha todas las iglesias. Ahorita hay más de 7. Y está pendiente de todos los que predicamos el Evangelio. Y cuando nosotros oramos, siempre debemos orar por todos los que predican el Evangelio. Los que conocemos y los que no conocemos. ¿Para qué debemos orar específicamente? Por denuedo. Específicamente por denuedo. Entonces nosotros cuando nos reunimos a orar, obviamente debemos orar por nuestros pastores. Nosotros aquí tenemos nuestros pastores, Pastor John y Pastor Alba, que son nuestros pastores en la iglesia de Colombia. Y debemos orar por ellos. Debemos orar por denuedo. Amén. Porque entendemos que ellos están a la derecha del Señor y que son mensajeros de Dios, enviados para que la iglesia sea un candelero, pero lleno del fuego de Dios, lleno de la unción del Espíritu Santo, lleno de nuevo. Te bendigo por esta palabra esta noche en el nombre de Jesús.